¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Ronald, y un saludo a todos tus radio oyentes Bueno, y el día de hoy televidentes. han tenido debates bastante fuertes. El primero, con el que aperturaron el pleno en la mañana, tenía que ver con el retiro del 100% del fondo de las AFPs, que era lo que pedimos, que era lo que pedía Podemos Perú. Finalmente no se aprobó y aprobaron una ley que venía ya consensuada desde la Comisión de Economía, que solo permite retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias del fondo de las AFPs. Nos gustaría conocer su lectura en ese sentido. Sí, bueno, Ronald, mira, aún sabiendo que el tema de las AFPs es un tema en el que todos, creo, estamos de acuerdo con que es un sistema totalmente negativo para el tema de los fondos previsionales, que es un sistema que ha demostrado sus límites para ser justamente un sistema eficiente, digamos, para ahorro pensionario, ¿no? Sin embargo, creo que la propuesta de Podemos Perú era, como la mayoría de sus propuestas, bastante demagógica, ¿no? Lo Fondo que cero, proponía, retirar todo. claro, ellos lo que proponían es retirar el 100% de los fondos, lo cual no se puede, primero por razones técnicas, ¿no? Porque las AFPs no es que tienen los fondos, no es que colectan los fondos y los meten a una bóveda, lo que hacen es invertirlo en bienes, en acciones, etcétera. Entonces, eso implicaría un proceso bastante largo, el que devuelvan el 100% de las AFPs, como ellos proponían, además que sea de inmediato. Eso no se podía lograr sino hasta quién sabe cuándo, mientras las AFPs rematan todos los bienes en los que han invertido nuestros fondos, ¿no? Ujú. Ahora, el 100% de la devolución del 100% significa que las personas acceden a su dinero, es verdad, es su dinero, pero es bastante irresponsable inducir a que las personas saquen todo lo que tienen Pero, ahorrado congresista, para. se supone que esta ley tenía una finalidad, que es de ayudar a las personas que en épocas de pandemia, en esta pandemia en la que estamos viviendo, tengan algún tipo de dinero en el bolsillo para cubrir sus gastos, ¿cierto? eh, Pero pero no fíjate, todas las Ronald, personas son eso es. vulnerables. Y ahí había personas que estaban trabajando, que están laborando y que tienen buenos ingresos y que probablemente si les permitían el retiro del 100%, pues podrían haber sacado 300.000, 400.000 o medio millón de soles de la AFP. Pero sobre todo, fíjate, el gran problema es que están pretendiendo y se está instigando desde el Congreso que la gente saque ese dinero para afrontar una situación coyuntural como la que tenemos ahora de crisis, con lo cual lo que le están diciendo es asume con tu plata que tenías ahorrada para tu vejez esta crisis económica y qué va a pasar en su vejez, quién le No, asegura o cómo hace para que tenga una pensión, aunque sea ínfima, cuando ya no pueda trabajar. es que no les importa Entonces, el mañana. Lo que hemos visto es una postura muy exacto, política. Es es más, una postura Luna demagógica. Morales y Cecilia García los ha llamado traidores y Urresti ha hecho campaña política en el pleno de esta mañana. Claro, en realidad a ellos se les desboronaba esta campaña populista que han tenido, que ha sido y que sigue siendo en realidad su caballo de batalla para conseguir votos. Entonces, lo que hacen ellos es instigar a este tipo de decisiones extremas que en lugar de ayudar va a terminar perjudicando a la larga a la población. Ahora, nosotros creemos que las AFPs tienen que desaparecer y tiene que cambiar la modalidad de ahorro para fondos previsionales, pero por eso el Congreso tiene justamente una comisión de reforma, pero no podemos hacer que desaparezcan, porque este mismo grupo tiene como propuesta también la devolución del 100% de la ONP, es decir, destruir el sistema público, destruir el sistema privado. Y entonces, ¿para qué sirve la reforma? Para nada, no tiene ningún Ujú. tipo de ¿Y a qué sentido. sentido tiene hacer una Entonces, reforma integral del fondo previsional, no? Si ya no tiene fondos, ¿para qué? si ya no tienes fondos, ¿para qué? Entonces, en lugar de permitir que las personas en realidad en este momento sean ayudadas debidamente, que no asuman esta crisis con su propia
fondo que les va a servir para su vejez. Lo que nosotros estábamos proponiendo es que sea el gobierno que, con los fondos que tiene ahora de atención para emergencias y subsidios, asuma pues más bonos para la población y que la población deje de echar manos de sus propios ahorros para poder asumir la crisis. Pero eso no quieren estos grupos políticos porque son bastante, Bueno, digamos... Urresti ha sido muy claro, ¿no? Si algo de bueno ha tenido es que se le ha ido la lengua y ha dicho, lo que no conseguimos con este Congreso lo vamos a conseguir desde el Ejecutivo. Así que voten por nosotros, que si soy presidente les voy a dar el 100% de sus fondos de pensiones. Era exagerado lo que pasó esta mañana cuando el señor hacía proselitismo político desde su cargo de función pública, porque gritaba que lo que no se está aprobando ahora, él promete hacerlo desde el Ejecutivo. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Campaña proselitista? Y el presidente del Congreso ni se inmutó. Desvergonzadamente hacía campaña, no dejaba que emitamos votos y el presidente del Congreso no dijo nada. Esa actitud en realidad es absolutamente contraria, rompe con el principio de neutralidad. Yo no puedo estar en un cargo público y a la vez usar ese cargo público para hacer campaña política. Está haciendo uso de los recursos del Estado porque está en, digamos, en el pleno, no solamente físicamente, digamos, en el hemiciclo, desde ahí haciendo su campaña, sino que está usando los recursos televisivos, bueno, eso habrá que presentarle al jurado, pues, ¿no? Porque recuerde usted que sí, ese tipo de faltas se las puede presentar al jurado para que les evalúe. Hay sanciones. Habría que presentarlo, porque de verdad que ha sido muy descarado todo lo que hicieron Podemos Perú esta mañana y además luego han iniciado una campaña muy fuerte contra nosotros. Al final nosotros hemos aprobado una propuesta que venía desde la Comisión de Economía, donde se hizo bastante análisis, y ahí se propone que se haga una devolución de 4 UITs de manera progresiva. Ese es el máximo permitido, ¿verdad? A ver si me ayuda a explicar la ley para que el televidente tenga una idea clara de lo que el Congreso aprobó esta mañana. 4 unidades impositivas tributarias equivale a 17.200 soles. Es lo máximo que podrían retirar. ¿Pero lo retiran de golpe o cómo va a ser, congresista? No, lo retiran en 3 montos, digamos en 3 armadas a fin de mes desde que se hace la solicitud y entonces las personas pueden disponer por lo menos 3 meses de montos similares, ¿no? Y luego también si es que las personas califican, por ejemplo, para ser pensionistas, digamos que ya están a punto de pasar a ser pensionistas, en realidad tampoco están exceptuados, digamos, de esta norma, porque o sea, lo mejor... Si me faltan 3 meses para ya ser pensionista, igual puedo retirar 17.200. No califica porque lo mejor será que reciba estos fondos tipo pensión, ¿no? Entonces ya no accedo. Ya no. Ahora bien, ¿qué pasa si en mi fondo de pensión solamente tengo 10.000 soles y ya no estoy laborando? ¿Puedo retirarlo todo? Puedes retirarlo todo, ¿no? Digamos en esas 3 armadas también, no de golpe, y entonces siempre y cuando también hayas dejado cierto tiempo de aportar a la AFP y entonces ahí procede el retiro de esos fondos, ¿no? Ah, interesante. Entonces no es que yo voy, pido mañana, denme 17.200 y me lo dan todo, no. Sino en 3 armadas y si el monto que tengo es menos de 17.000, me lo puedo llevar todo. Si el monto es mayor, bueno, pues voy a llevarme solamente 17.200 y quedará. Y si estoy a punto de jubilarme, no califico porque dentro de poco ya voy a recibir una pensión. Así es, y entonces con eso se sigue cautelando por lo menos una parte de lo que has aportado para que en cuanto se apruebe la reforma, esos fondos pasen a otro sistema de administración del sistema de pensiones para que tengas fondos para tu jubilación, que eso es lo que nosotros queremos asegurar, que las personas cuando cumplen ya son de adultos mayores en realidad tienen asegurado por lo menos un mínimo para seguir subsistiendo. ¿Qué hacemos ahora si los instigamos a gastarlo todo, no? Sí, en realidad es un problema. Pensamos en el hoy y nos olvidamos que hay un mañana también. Y ese es el problema de ser política. Todo para el momento, porque quiero votos, te ofrezco el dinero y claro, la gente escucha y dice, sí, dinero en el bolsillo, pero mañana cuando ya seas viejecito y no puedas laborar,
¿quién va a darte una pensión? Ese es el otro problema que no han analizado en el Congreso de la República. Congresista, otro de los temas que han debatido y que también ha sacado roncha, creo que entre algunas bancadas, es la admisión a la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra. Finalmente se aprobó con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. El lunes a las 10 de la mañana, el lunes 9, 10 de la mañana, el presidente deberá acudir, o él o su abogado, para hacer su derecho a la defensa. Usted particularmente no estaba a favor de la admisión de esta moción de vacancia y quisiéramos conocer un poco los argumentos que usted tiene y lo que hemos visto en el debate de esta tarde. Sí, a ver, yo estoy en contra de esta moción de vacancia por razones de tipo político, pero también por razones de tipo legal y jurídico, ¿no? En principio, una moción de vacancia a estas alturas en realidad nos representa un serio problema porque estamos en una situación en la que realmente el país está con una grave crisis de emergencia sanitaria y entonces sacar a un presidente a estas alturas genera una inestabilidad terrible. Además que el principio es que lo quiere sacar porque este presidente ya no tiene legitimidad, está cuestionado por incapacidad moral, pero ¿a quién le tocaría asumir? Le tocaría asumir a otras personas que están igualmente Manuel cuestionadas. Merino, pero el tema de la legitimidad es discutible porque el último sondeo que han realizado las encuestadoras, el 80% está en contra de la vacancia. Así es, pero el discurso justamente digo de los colegas congresistas es que es eso, que el presidente ha perdido legitimidad cuando no se dan cuenta que es el Congreso. Deslegitimado no está, tiene un respaldo popular e invidiable. Creo que ni los últimos 3 presidentes no han tenido ese tipo de respaldo. Ahora, de que es un presidente muy cuestionado de hechos muy delicados por corrupción, es cierto, y tendrá que responder. Y eso estamos de acuerdo. Y mira, Ronald, para nosotros la vacancia no es la única forma de luchar contra la corrupción. En este momento hay varios mecanismos que nos prevé la propia Constitución, incluso el Parlamento. De hecho, el día de hoy, uno de los mecanismos que nos prevé el Parlamento es la conformación de una comisión investigadora. ¿Qué le ha propuesto usted con la congresista Rocío Silva Santisteban, me parece? La hemos presentado las dos el día de hoy porque creo que una comisión facilita rápidamente una investigación donde se pueden recoger investigatorios que luego sirvan incluso para el proceso penal, pero además genera la posibilidad de hacer una serie de acciones para asegurar no impunidad y además una posible, por ejemplo, acción de juicio, digamos, de acción en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ¿Un juicio político? Denuncia constitucional, no, una denuncia constitucional contra el presidente de la República, ¿no? Entonces, la comisión yo creo que sería más eficiente para este tipo de casos, además de impulsar la investigación a nivel penal. Entonces, con eso podríamos avanzar durante estos 6 meses que faltan, para que tengamos no solamente en concreto las pruebas que vinculen al presidente con estos temas de corrupción. Lo que tenemos ahora son indicios. Y si lo vacamos, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que igualito se va a iniciar investigaciones y no nos va a servir de nada más que simbólicamente haberlo sacado. Lo que va a servir es para que Manuel Merino cumpla sus sueños, ser presidente de la República, y Edgar Alarcón para ser primer ministro, supongo, ¿no? Y además eso generaría un riesgo sobre la transición democrática, porque hay varios grupos que se ha visto que tienen intención de quedarse. Entonces, sí, realmente lo que muchos dicen, no, pero ya se ha convocado el proceso electoral, así que eso no se va a mover. No, sí se puede mover. Eso no asegura nada. Así de sencillo, y se quedan un rato más. Y lo que van a esperar es que Antauro Humala salga en libertad en el 2023 para convocar elecciones y este señor pueda postular. Sí, hay muchos intereses subalternos en realidad debajo de esto y creo que no nos debemos prestar a esos juegos políticos, ¿no? Y lo otro que son razones legales, hasta el día de hoy no se ha definido el contenido de lo que es incapacidad moral permanente, eso lo tiene que definir el Pero porque el Congreso todavía no responde ante el tribunal y creo que están esperando hasta el último día, la están haciendo larga, ¿no?
mientras no tengamos la definición de parte del tribunal sobre qué significa incapacidad moral permanente, entonces cada uno quiere interpretar la incapacidad moral permanente como se le da la gana. Y eso, más allá de que nosotros estemos haciendo una acción de control político, no debemos alejarnos de la legalidad. No podemos a una persona vacarla, menos al presidente de la República, por el solo hecho de decir, bueno, para mí lo que ha hecho representa lo que se llama incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, Sí, pero no hay una causal para vacar al Congreso en pleno por eso, ¿no? Porque es claro, ilógico. Al presidente de la República lo van a vacar ya estas 12 oportunidades por incapacidad moral permanente. Pero yo creo que el sí, Congreso también está en una incapacidad moral permanente porque tienen ahí a Humberto Acuña sentenciado por corrupto y no lo votan. Y tienen a Edgar Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización cuestionado por delitos gravísimos y ahí si no convocan a la sesión permanente para ver esa situación, vamos congresistas. Si hablamos de incapacidad moral permanente, el Congreso nos está dando un claro ejemplo de lo que es eso, ¿no? claro, realmente para nosotros es muy frustrante porque no hay una coherencia en la mayoría de partidos políticos. Hoy día todos reclamaban y nunca he escuchado repetir tantas veces la palabra moral, la moral, la moral, cuando el Congreso realmente no está siendo coherente. Imagínense, además de los casos que has mencionado, ni siquiera tenemos a un solo congresista, ni siquiera sancionado administrativamente por todas las cosas que se han venido haciendo hasta ahora, inconductas, varias inconductas que se han presentado. No, nada de esto se ha podido resolver. Sí, Entonces es hay que ser cierto. coherentes si queremos. Han habido comportamientos como un parlamentario que le mentó la madre al presidente de la República, han habido congresistas que han ¿No? tildado a otros de vendidos y traidores, insultos, improperios, y la Comisión de Ética también va a paso de tortuga. O sea, hay una serie de circunstancias y de hechos que no ayudan para decir que el Congreso tiene moral. Es más, tenemos al segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Alarcón, me parece, investigado por pertenecer a los cuellos blancos. José Vega Sí, Antonio el también se propio acaba de regalar un Vega, audio, ¿no? claro, el Un propio audio Vega hablando tiene con César Ata. audios con Inostroza. Entonces, Sí, ¿de qué moral hablamos, no? ¿Cuál es el estándar de moral que tenemos como para poder, bajo ese criterio, vacar al presidente? Pero además, fíjate, lo más paradójico es que mínimamente tienes que tener certezas para saber que esa persona ha cometido actos justamente que consideras inmorales. ¿Y qué tenemos nosotros como pruebas para vacar al presidente? Lo que ha trascendido en los medios de comunicación, porque realmente las declaraciones de los testigos y de los aspirantes a colaboradores eficaces no han llegado oficialmente al Congreso, se han filtrado a la prensa. Entonces nosotros vamos a vacar a un presidente porque dice el Comercio, la República, que hay un testigo, ¿no?, que dijo esto, pero nosotros realmente no es que desconfiemos de los medios de comunicación, pero vamos, el principio de legalidad dice que tienes que tener al menos certezas, y eso quiere decir algunos elementos objetivos de prueba en tus manos que sean válidos así es. para poder decir hay que vacar y esta persona tenemos la certeza que cometió ese hecho, ¿no? Congresista, ¿cuál es su pronóstico para el día lunes? ¿Alcanzan los votos o no? Pues yo espero que no. En realidad, esperemos que no se logre los votos requeridos. Sin embargo, sí tenemos temor de este tipo de negociaciones que se hacen. Acuérdense que hace una semana no tenían ni siquiera los votos para admitir esta moción de vacancia y por eso fueron moviendo las fechas para discutirla. Y el sábado, cuando se dieron cuenta que ya las tenían, convocaron para el día de hoy. Entonces, por desgracia, en un Congreso tan, digamos, con una posición poco predecible, con partidos políticos débiles, en realidad no podemos tener certeza de nada, ¿no? No podemos tener certeza de nada y eso preocupa en temas de la democracia y cómo conservamos la institucionalidad de este país. Claro, bueno, si la votación de la vacancia queda como el día de hoy, no habrá vacancia. Pero como usted dice, todo puede cambiar en varios días y habrá que ver qué tipo de prebendas son las que se ofrecen. Congresista, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por darnos un análisis respecto a lo que ha ocurrido en el Parlamento y vamos a estar muy atentos sobre esta nueva crisis política.
Muchas gracias, Ronald. Buenas noches y esperemos lo mejor para el país.